grabando. Buenas tardes y bienvenidos a esta biblioteca que también gestiona Maritere, que no estará por ahí dentro todavía, pero es verdad que lo hace estupendamente. Hoy tenemos el placer de reunirnos en torno a la literatura en un acto que destaca por la calidad de los invitados y la importancia de las obras que presentamos. Me gustaría comenzar dando las gracias a todos ustedes por su presencia, por supuesto. Sin duda, eventos como este nos enriquecen y nos permiten seguir apoyando la cultura en nuestra localidad. Hoy nos convoca la presentación de Numen, el último libro del escritor Pablo Acevedo, una obra que refleja su profunda trayectoria literaria y poética. Numen no es solo un libro de poesía, es una exploración del lenguaje y de los sentimientos más profundos del ser humano. Este acto nos brinda la oportunidad de conocer más de cerca al autor y de reflexionar sobre su obra. Antes de dar paso a nuestros invitados, me gustaría hablar un poco más sobre quienes nos acompañan esta tarde. En primer lugar, me enorgullece presentar a Pablo Acevedo, el autor de Numen. Nacido en Lopera, Pablo es un escritor que ha dedicado su vida a las letras, tanto desde el ámbito académico como desde la creación literaria. Con un doctorado en literatura española por la Universidad Complutense de Madrid y múltiples licenciaturas, su formación y experiencia lo posicionan como una de las voces más interesantes del panorama literario actual. Ha publicado una serie de libros de poesía que han sido aclamados por la crítica como Onirisma, Casa Mariposa, Estrella Varada y Los Oficios, consolidándose como un poeta comprometido con la palabra y con el arte de explorar el mundo a través de la poesía. Su última obra, Numen, es el resultado de un largo proceso de maduración creativa en el que Pablo nos invita a adentrarnos en los recovecos de la imaginación y la introspección. Como ensayista ha publicado trabajos como Estética del Caos en 2019. Además, Pablo es un académico activo, participando en conferencias y proyectos de investigación tanto en España como en el extranjero. Es miembro del proyecto de investigación Góngora y el Gongorismo que desarrolla la Universidad de Córdoba y ha trabajado estrechamente con la cátedra Góngora en años anteriores. Su vocación por la enseñanza y la escritura le ha permitido combinar el análisis crítico con la creación artística, dotando su obra de una profundidad inusual y muy valiosa. Más recientemente es el autor de un canal de YouTube desde donde difunde su obra y aborda temas de interés poético y literario. Hoy también tenemos la fortuna de contar con Ramón Rodríguez Pérez. Ramón, nacido aquí en Villa del Río, es un hombre de múltiples talentos. Aunque desarrolló su carrera profesional como funcionario de correos, su faceta creativa lo ha llevado por distintos caminos, desde la plástica hasta la poesía y la investigación histórica. Es licenciado en Geografía e Historia y ha publicado numerosos artículos y estudios relacionados con la cultura material de Al-Ándalus, además de haber expuesto su obra en varias salas de arte a lo largo de 2 décadas, entre ellas nuestro Museo Histórico Municipal Casa de las Cadenas, aquí en Villa del Río. Ramón es un creador versátil y comprometido que ha demostrado su pasión tanto en el ámbito literario como pictórico. Como poeta es autor de obras como Los días distintos y La casa del padre, en 2019, y su dedicación a la escritura y el arte ha sido reconocida con diversos galardones. Como narrador también ha sido galardonado en el campo del relato corto, destacando entre los más recientes Rafael Mir, que convoca el Ateneo de Córdoba. Esta tarde Ramón será el encargado de presentar a Pablo Acevedo, ofreciéndonos su visión única y cercana sobre la obra y la trayectoria de nuestro autor invitado. Este acto es una oportunidad para sumergirnos en el universo de Numen y dialogar con la poesía y el pensamiento de Pablo Acevedo. Agradecemos tanto a Pablo como a Ramón por estar hoy con nosotros y por compartir su talento y sabiduría. Y sin más dilación, pues le cedo la palabra a Ramón para que haga la presentación del autor. Muchas gracias, señor alcalde. La verdad que para mí es una alegría volver al pueblo y una alegría añadida el hecho de que siempre que vengo es en algo relacionado en torno a la cultura. Lo fue en torno al certamen de relato, ha sido en la pintura, como bien has dicho, una individual y varias colectivas que fui invitado a participar en la Bienal. Y ahora en torno a la poesía. Así que encantado. Y bueno, aunque no sea lo más no sea lo ideal ni lo más deseable, el que me conoce un poco sabe que me defiendo un poquito mejor escribiendo que hablando, improvisando, ¿no? No controlo muy bien yo esto de hablar en público, pero bueno, poquito a poco. Y entonces, bueno, pues centrándome en Numen, bueno, gracias a Pablo, sobre todo también porque es el que me ha invitado, por el culpable de que me encuentre yo ahora aquí, ¿no? Y bueno, voy a leer un texto donde hablaré de la poesía de Pablo, donde hablaré de Numen y también de mi particular modo de entender la poesía. Bueno, en nuestra tierra siempre existe
la inveterada costumbre de pagar con silencio a los poetas tocados con el don de la autenticidad. Como ejemplos más sangrantes en el pasado siglo, los casos de Juan Eduardo Cirlot o Carlos II de Ori, dos grandísimos escritores orillados en este país donde siempre se ha practicado la ceguera a la hora de reconocer a los poetas de raza. Pero dicen que nunca hay que perder la esperanza. Hoy en día, casi doblegados ya a la poesía del Twitter o al confesionalismo más inane y mostrenco, a veces encontramos en nuestro día a día como lectores algún rubí en el Escorial poético español. Pablo Acevedo es, frente a la figura común del poeta odierno, adocenado oficinista de la palabra, un autor que nos asombra en cada verso, un poeta culto, con una sólida formación intelectual y una poética que sería difícil e inútil encasillar, ya que, aunque forjada de manera muy personal, bebe de todos los ismos literarios, libando la esencia de cada uno de ellos, desde la tradición romántica europea hasta el espíritu de las vanguardias. A mí, personalmente, la poesía ramplona, que no indaga, que no supone un proyecto espiritual ni un desafío ante el lenguaje, me aburre. El idioma es infinito y creo que es un deber honesto del poeta indagar en el lenguaje, decir las cosas de un modo distinto, como sucede en Numen, el libro que hoy nos ocupa. Julio Cortázar abrió el melón al definir como lector hembra, definición que hoy en día sería tan desacertada como temeraria, y de la que luego se arrepintió, aquel tipo de lector consumidor de banalidades. El argentino, intentando enmendar la pifia, explicó que lo que él quiso decir es lector pasivo. Tampoco es que lo arreglara mucho, pero bueno. Esto es, aquel que arrellanado en su sillón prefiere que le den masticada la obra. El consabido y mal entendido realismo, como si la imaginación o los sueños no fuesen partícipes de ese todo que conforma la realidad. Escribir con el lenguaje que nos ofrece el frutero, el vecino del quinto o el empleado de correo, es tan poco literario como absurdo. Pues para ese afán ya se sobran ellos. Porque el poeta, y esto se lo oímos un día a Pablo, no habla, el poeta canta. La poesía es música, la música ante todo, que decía Verlaine, e imaginación. La poesía sin imaginación no es nada. Nada que lo diferencie de un folleto de un supermercado o una disposición en un boletín oficial. La poesía actual, al igual que don Ramón Gómez de la Serna, decía del teatro de su tiempo, huele como los perros el sitio por el que pasa otro perro. Vive de lo banal. Y el que se sale de esa rutina lo paga caro. Pablo Acevedo, en cambio, es poeta en estado de gracia. En cierta manera podríamos estar ante lo que los simbolistas franceses llamaban un poète maudit. Marditismo que no deviene tanto por vida desenfrenada como por una flagrante y a todas luces injusta proscripción por parte de sus coetáneos. Nada nuevo por otra parte, bajo el sol. Con todo esto, Pablo Acevedo no es un recién llegado, y lo avala una importante obra. Es autor de los poemarios Onirisma, Cazamariposa, Estrella Varada y Los Oficios, también de este numen que presentamos hoy. Como ensayista dio a luz en 2019 Estética del Caos, un ensayo que, partiendo del concepto de ironía romántica, toca sin tapujos en la llaga de muchos de los males que aquejan hoy en día a la poesía. Acevedo no secunda sumisamente el gusto corrompido de su época, sino que predica la labor del poeta atendiendo a su propio deber y entusiasmo, y no al más que dudoso gusto del común. Hace gala de la sagrada misión del poeta, que debe guiar al poeta en su labor, más allá de los premios y el aplauso de los contemporáneos. La poesía como premio en sí misma. Centrándonos en el libro, decir que Numen es un libro luminoso y luminoso. El concepto de numen, utilizado en la esfera religiosa, convive con la acepción sublime en estética, existiendo una clara analogía entre los dos conceptos. Los dos están imbricados en una componente de misterio. De hecho, mística y misterio provienen de la misma raíz. Lo luminoso es atrayente, cautivador y fascinante, y da lugar al arrobo, a la embriaguez, y en casos extremos a experiencias extáticas, de éxtasis. Experiencias que en todo caso no son privativas del ámbito religioso.
La presencia del numen está al alcance de cualquier persona con sensibilidad ante el mundo y la naturaleza, pudiendo alcanzar esta la categoría de lo inefable, algo que no es propiedad solo de las religiones. Numen, pues, es un poemario ígnico y celebratorio en torno a la naturaleza, tema clásico que nos viene desde Virgilio, y al que él da otra vuelta de tuerca más. Decía Gastón Bachelard que en la naturaleza raramente se está en país conocido. Así es, siempre hay lugar para el asombro, poetizar desde el asombro, tomando el mundo como una novedad, el reencuentro con la mirada de la infancia. Las cosas, los seres, las plantas claman porque se las nombre. Decía Francis Pons que los poetas son los embajadores del mundo mudo, y por ello Pablo se solaza nombrando decenas de especies de nuestra fauna y flora. Yo, como persona muy receptiva en concreto a los pájaros, he contabilizado 38 especies diferentes de aves, o sea que aquí un ornitólogo tendría también algo que decir. Está escrito como bello correlato en cascada de imágenes poéticas con gran poder evocador, proceso que debe ser completado por un lector sensible e inteligente, ese lector cómplice al que sin duda aludía Cortázar. El poeta como sacerdote de lo invisible, así lo definió Wallace Stevens. Y así Pablo Acevedo nos lo muestra, como pastor oficiante en continua ceremonia celebratoria de la vida y la poesía, y con el cual comulgamos belleza a modo de pan ácimo. La grandeza de la experiencia poética no en el mero canto, sino en el hecho de cantar, a modo de acto órfico. El mismo o parecido afán que movió a Hölderlin en el intento de trasladar lo sagrado a la vida de lo cotidiano. ¿Y para qué la poesía? Comienza como preámbulo este poemario. Para esto, para la proclamación del entusiasmo que provoca la constante revelación epifánica en la vida y la poesía misma. Prólogo que nos parece una delicia en cuanto, además de particular poética del autor, es en sí mismo un erudito y esclarecedor tratado sobre estética. Concluyendo, con derroche de talento, destreza verbal e imaginación, en Numen, Acevedo hace gala de la sagrada misión del poeta, que no es otra que reinventar el idioma. Pues como un día le leímos, todo está dicho, todo está aún por decir. Bueno, pues ahora me toca a mí. Pues muchas gracias, buenas tardes a todos y pues eso, gracias a la Biblioteca Pública Municipal de Villa del Río por, bueno, pues, sobre todo en la persona de su responsable, María Teresa Millón, por acogernos en este espacio, al consistorio de Villa del Río, especialmente a don Jesús Morales por hacer posible este encuentro, esta presentación. Hace muchos años que estuve ya aquí hablando de mi obra, pero bueno, quizás demasiados años. Espero que esto pues, marque un precedente para próximas incursiones en Villa del Río. Es un pueblo que conozco porque yo nací y me crié muy cerca de aquí, en Lopera. Hace ya 30 años que me marché, pero bueno, pues todavía recuerdo algunas amistades de la adolescencia en Villa del Río con sumo placer. Y bueno, pues gracias por supuesto a Ramón por sus palabras llenas de sabiduría y de sensibilidad y por la amistad que tanto valoro. Y a todos los presentes por hacer el esfuerzo de venir a arroparme en un día tan bueno, pues de tiempo tan inestable, ¿verdad? Aunque parece que al final nos ha dado un respiro para poder bueno, pues, disfrutar de este ratillo en el que yo pretendo acercarles un poco mi obra, mi último libro y bueno, si me permiten partir de algunas consideraciones generales sobre la poesía, ¿no? Decir que la poesía, bueno, es que claro, la poesía es el género literario por antonomasia, ¿no?
de los géneros quizás es el género más especial de todos, el más difícil probablemente, el más valioso y sin embargo también a veces, pues, qué sé yo, el más maltratado, ¿no? Como bien ha comentado Ramón. La literatura, bueno, pues en principio yo creo que la función prioritaria es la función poética, ¿no? En realidad poesía viene del griego poiesis, que significa creación. Es decir, que la literatura comprende el conjunto de obras escritas u orales, en este caso, a pesar de la etimología de literatura, que viene de literam, o sea que en latín significa letra. Pero en el sentido restrictivo que nosotros utilizamos es el compendio de obras orales o escritas pues que utilizan como materia prima el lenguaje, igual que el pintor utiliza la paleta de colores o el escultor utiliza, qué sé yo, pues, los materiales y juega con los volúmenes, o el músico con las notas y los silencios, pues el poeta se sirve de las palabras, ¿no? Fue Roman Jakobson quien en los años 50 del siglo pasado definió esa función poética como la propia de las obras cuyo mensaje se orienta hacia su propia forma, ¿no? De tal manera que es el factor dominante de dichas obras. Yo siempre digo que cualquier otra determinación de tipo psicológico, histórico, etc., es decir, cualquier otra función que pudiéramos atribuirle a la literatura, como puede ser el entretenimiento, como puede ser, qué sé yo, una función didáctica o filosófico-moralizadora o de transformación social, como se quiera, son funciones secundarias que deben de subordinarse a la función poética, la primacía de la forma que en poesía, en arte en general, en poesía en particular, es generadora de sentido. Y hacer lo contrario, es decir, invertir esa relación, subordinar la función poética a cualquier otra determinación, supone incurrir en heteronomía, que es un pecado capital de esa inspiración o de esa museidad, como podríamos decir. Se dice a menudo en los manuales de literatura que la poesía consiste en la expresión de ideas o emociones desde un yo poético, desde la subjetividad de un yo. Esta definición pues, es válida como cualquier otra, pero peca por supuesto de ser insuficiente, ¿no? Hay muchos tratados al respecto y muchos estudiosos de la literatura que han hablado de ello. Yo pues considero que la poesía expresa ideas y emociones, pero más que expresar, por ejemplo, emociones, yo creo que las genera. Más que expresar una emoción, genera esa emoción, y una emoción además muy especial en el lector. Y también expresa ideas, pero son ideas que participan de una verdad profunda, como ahora dentro de un momento les diré. Yo creo que lo importante de la literatura en general, y concretamente del género poético, consiste en, pues, no otra cosa que conmover nuestra inteligencia, y subrayo esto de conmover nuestra inteligencia a través de formas bellas. La poesía no trabaja con silogismos, no se sirve de silogismos, de axiomas determinados, sino que trabaja con metáforas. Esto ya lo sabía Aristóteles. Quizás por eso Platón los expulsó a los poetas de su república ideal. Pero la forma que tiene de trabajar el poeta no es con silogismos o con premisas ideológicas, sino con otro tipo de material, ¿no? Con metáforas o con imágenes poéticas, imágenes verbales, autónomas. Y es la poesía, al menos, que a mí me interesa especialmente. Es decir, la lógica poética es una otra lógica. Pensemos, por ejemplo, en teoría textual se habla muy a menudo de bueno, pues las propiedades textuales, ¿no? Es decir, un texto, para ser propiamente un texto, debe cumplir una serie de propiedades, ¿no? La primera propiedad que se cita normalmente es lo que es la coherencia, es decir, lo que dota de sentido a un texto, ¿no? Y bueno, pues entre otros aspectos se contempla pues, la unidad temática, por ejemplo, que todos los enunciados del texto estén ordenados y jerarquizados, etc. Y hay un principio fundamental que es el principio de no contradicción. Un principio contradictoriamente también llamado principio de contradicción. Bueno, tal como lo formuló el citado filósofo griego Aristóteles, consiste en que nada puede ser y no ser al mismo tiempo.
Esto significa que no podemos decir una cosa y la contraria, porque en ese caso incurriríamos en una contradicción flagrante. Por ejemplo, imaginemos que estamos en una acalorada discusión sobre la forma geométrica de la Tierra, ya que está últimamente muy de moda. Y afirmamos categóricamente que la Tierra es redonda. Y a continuación enumeramos las razones por las cuales inequívocamente es plana. Incurriríamos en una flagrante contradicción que convertiría nuestro texto, nuestro mensaje, en una falacia, ¿verdad? Pues bien, sucede que la poesía abole el principio de no contradicción, según la lógica racional aristotélica, porque la poesía se sirve de su propia lógica, de una lógica especial, una lógica poética, una superlógica, podríamos decir. Fue el físico danés Niels Bohr quien, ganador del Premio Nobel de Física en 1922, de que no era ningún don nadie, ¿no? Pues dijo que lo que se opone a una verdad profunda, bien puede ser otra verdad profunda. Con esto parece que el principio de contradicción queda disuelto, ¿no? Existen verdades profundas cuyo opuesto es otra verdad profunda, no se anulan. Lo que muy poca gente sabe es que aquí Niels Bohr estaba plagiando a otro premio Nobel, en este caso de literatura, claro, los literatos, Thomas Mann, que recibió el premio Nobel de Literatura en 1929, 7 años después, pero que anteriormente a Niels Bohr dijo que una gran verdad es aquella verdad cuyo opuesto es también una gran verdad. Pero ¿de dónde dimana la relación del lenguaje con la verdad cuando hablamos de poesía? Pues yo lo tengo claro. Dimana de la belleza. Un romántico inglés, John Keats, escribió un poema fechado en 1800, no sé si 12 o 1809, titulado Sobre una urna griega, y terminaba con estos versos. La belleza es verdad, la verdad belleza, esto es todo lo que sabes sobre la tierra y todo lo que necesitas saber. O sea que es interesante el modo en que la poesía trabaja con estas verdades profundas. No nos importa, a ver, yo creo que el artista no debe posicionarse en cuestiones mundanas, entendiéndolas como las cuestiones sociales o ideológicas. Como persona sí, como artista yo creo que no. Pero importa poco que lo haga, porque lo que nos interesa de la obra del autor siempre es esa verdad profunda que anida en la belleza imperecedera de sus obras. Entonces, aunque, por ejemplo, mis adorados poetas barrocos, Góngora, Quevedo, etc., pues escribieran poemas laudatorios a sus mecenas o a sus protectores, lo que interesa de estos poemas, si es que hay algo salvable de esos poemas, los que más se recuerdan son otros, pero si hay algo salvable de estos poemas es precisamente la verdad profunda que hay en la belleza de estos poemas y no el elemento coyuntural, anecdótico o personal, ¿no? Bueno, esto lo voy a ilustrar, si me permiten, con unos versos de Santa Teresa de Jesús, que recordarán muchos de ustedes. Es un poema más extenso y dice: vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Aquí la buena de Santa Teresa de Ávila le da una patada a Aristóteles. ¿Cómo es posible vivir sin vivir o morir porque no se muere? Esto es una paradoja, esto es una contradicción, pero claro, responde a una lógica poética y tiene todo el sentido del mundo. Desde la perspectiva de una profunda convicción cristiana, la santa vivía sin vivir en ella, claro, porque vive indiferente, vive ascéticamente indiferente a los reclamos de su yo superficial. Vanidad, egoísmo, narcisismo, y vive volcada a Dios, a la vida contemplativa, a la oración y al servicio cristiano a los demás. Por eso vive sin vivir en ella. Y tan alta vida espero, porque lo que estoy diciendo da igual que seamos cristianos, que seamos profesemos cualquier otra religión o incluso alguno se crea ateo. Sí, al final estamos hablando de verdades profundas, ¿no? Y tan alta vida espero, la alta vida es la vida verdadera, que sería pues al lado de Dios Padre, en la gloria eterna. Por tanto, pues esta vida es una prueba que Dios nos manda para hacernos merecedores de la dicha eterna, ¿no? Entendiéndolo desde la perspectiva de la santa. Y tan alta vida espero, que muero porque no muero.
Es decir, es tal la impaciencia que tiene Santa Teresa, que eso la hace prácticamente desfallecer. Evidentemente no se contempla la opción del atajo vía suicidio, porque eso se consideraba obviamente una gravísima ofensa contra Dios, ya que la vida es el don que recibimos de Él, ¿no? Y no se puede atentar contra ella. No, los suicidas no se podían ni siquiera enterrar en Camposanto, ¿no? Bien, entonces, claro, vivo sin vivir en mí, tan alta vida espero, que muero porque no muero, ese anhelo tan tremendo de esa bienaventuranza eterna al lado de Dios Padre, que es lo que ella deseaba. Entonces vemos cómo aquí Santa Teresa expresa una emoción, expresa un sentimiento, pero no se trata solamente de decir, bueno, pues yo siento esto, sino expresarlo también de una manera que haga florecer en nosotros ese mismo anhelo, ese mismo anhelo de divinidad o anhelo de totalidad. La poesía, de hecho, no anda muy dispareja de lo que es la religión en un sentido etimológico, en un sentido auténtico y profundo de la expresión. La palabra religión viene del verbo latino religare, es decir, religar, volver a ligar, restablecer los lazos profundos que traban nuestra existencia y que pues nos unen a la divinidad, al mundo o a nuestros prójimos, ¿no? Entonces la poesía yo creo que ahonda en esa vía y la religión, el sentido de religioso y el sentido poético van bastante más de la mano de lo que a menudo se reconoce. Bien, esto en cuanto a la expresión de un sentimiento. Vayamos a lo de la expresión de una idea. ¿Qué clase de ideas puede expresar un poeta? Bueno, a mí se me ocurre, por ejemplo, recordar unos versos de Antonio Machado, ¿no? En sus Proverbios y Cantares, en 1912, dice: ¿quién fuera diamante puro? Dijo un pepino maduro, todo necio confunde valor y precio. Con esa socarronería tan andaluza, ¿no? El hispalense lo que nos viene a decir es que hay dos conceptos que no deben confundirse, que son el precio y el valor de las cosas. Entendemos que precio es el valor de tasación de cualquier cosa según las reglas de oferta y demanda que rigen el comportamiento del mercado, ¿no? Pero el valor no es algo impuesto por agentes externos, el valor es algo intrínseco al objeto y tiene que ver con el alcance que ese objeto tiene para nosotros, tiene que ver con la significación que adquiere ese objeto para nosotros, con la trascendencia que ese objeto tiene para nosotros. Entonces parece que precio y valor pueden incluso no coincidir en absoluto, ¿no? Piensen ustedes, una comunidad tribal, por ejemplo, que adorara a un ídolo de oro. El valor para esa comunidad de ese ídolo de oro es muy superior, inconmensurablemente superior, al valor de tasación del metal precioso en que está forjado, o al valor que le podría dar cualquier, pues, qué sé yo, museo antropológico del mundo. Y he dicho ídolo de oro como podría haber dicho, por ejemplo, de Escayola, tanto da. Yo mismo conservo de mi madre, hoy se cumple, acabo de darme cuenta 2 minutos antes de empezar pues esta presentación, acabo de darme cuenta de que hoy precisamente se cumplen 2 años de que mi madre falleció. O sea que las casualidades también. Este libro está dedicado a mi madre precisamente. El objeto que yo, de hecho es una reliquia personal, el objeto que yo más valoro, que tengo, que conservo de ella, y digo objeto, algo material, porque lo más importante es lo inmaterial, su memoria y su ejemplo, pero el objeto que yo conservo como oro en paño es un alfiletero con forma de corazón que le hizo su madre, mi abuela, que era una mujer analfabeta, pero que le pidió a alguien que le escribiera una C, porque mi madre se llamaba Carmela. Entonces una C de Carmela para ponerlo en el alfiletero, y ella poco a poco pues, lo hizo con sus propias manos y se lo dio siendo joven, muy joven mi madre, y siempre siempre utilizó ese alfiletero, un alfiletero con forma de corazón con la inicial de mi madre que había hecho mi abuela, ¿no? Y eso lo tenía ella, siempre estuvo en su caja de costura. Yo desde pequeño, ella cosía muy habitualmente, yo recuerdo los primeros poemas que yo leía, los primeros versos que yo garabateaba, era acerca de mi madre. Ella cosía y yo escribía o yo leía, y siempre la vi utilizando ese alfiletero. De hecho, es curioso porque hay un poema de mi primer libro, Onirisma, del 2001, un poema que se titula Mi
mil herencias si es que eso fuera posible. Efectivamente, don Antonio Machado tenía toda la razón, no es lo mismo valor y precio. Pero ¿qué sucede cuando Gómez de la Serna nos dice en una de sus greguerías, ¿no? Ramón Gómez de la Serna, ya que lo ha citado Ramón, el homónimo, el tocayo Ramón. El gallo de la veleta picotea el maíz de las estrellas. No está expresando una emoción, no está expresando una idea. Aquí lo que está haciendo es evocando una imagen, que se conoce como imagen poética, a partir de metáforas, y se podría hablar de qué manera aquí el escritor está utilizando tal palabra de tal manera, de tal, cómo hace confluir lo inconmensurable con lo minúsculo, lo elevado con lo terreno, etc. Además, imprimiendo de ánimo lo que es un objeto inerte, etcétera, etcétera. Bien. Pero nosotros cuando leemos eso, sonreímos. Producen en nosotros un deleite especial, un deleite diferente. De hecho, suspende el juicio. El razonamiento queda en suspenso. Es como, caramba, el gallo de la veleta picotea el maíz de las estrellas. ¿Cómo es eso posible? Yo me imagino a don Ramón Gómez de la Serna, beodo hacia su casa, inspirado, ¿verdad? Y viendo una veleta, y el gallo de la veleta picotea el maíz de las estrellas. Entonces yo creo, para mí la poesía que a mí más me interesa es la poesía que trabaja de esa manera, ¿no? Lo que nos ofrece es una recreación del mundo original, novedosa, sorprendente. Y genera en nosotros una alegría nueva. Es como ver el mundo por primera vez. Casi sentimos que volvemos a la infancia. Esa realidad que parece insensible porque está solapada por la rutina, ¿no? Ya creemos que nada es milagroso, creemos que nada es sorprendente. Estamos acostumbrados ya a todo es monótono, estamos aburridos, estamos insensibilizados, ¿no? Tenemos el corazón profilactizado, estamos ya, no sabemos. Y sin embargo, el milagro ocurre constantemente. Ahí yo tengo unos versos en los oficios, en el libro anterior. Se titula el poema El don, y es sobre el don de la poesía, el don de la inspiración, ¿no? Y hay dos versos que dicen: el milagro es mi protocolo, el asombro mi rutina. Así habla el poeta. Para el poeta el milagro es un protocolo de actuación cotidiana, ¿no? Convive con el milagro constantemente, y el asombro, la sensación de asombro, el anonadamiento, es un estado natural en el poeta. Y esa es la poesía que a mí me interesa especialmente, ¿no? Bien, voy a leerles un primer poema del libro. Luego hablaré en el sentido general del libro, de cuál es la idea del libro, etc. Pero les leo un poema también para que vean esto. Y digo, bueno, esta imagen de Ramón Gómez de la Serna es una imagen positiva, es una imagen muy luminosa, pero podría hablar, por ejemplo, de una algo más negativa o pesimista, como podría ser dentro del Poeta en Nueva York de Lorca, asesinado por el cielo, etc., que dice mariposa ahogada en el tintero. Es una imagen terrible. Sin embargo, a nosotros produce un placer, una sorpresa también, ¿no? Todo eso se puede estudiar, se puede ver el carácter simbólico, aquí cómo trabaja el poeta, qué está diciendo, tal. Pero sobre todo lo que nos interesa es esa emoción estética, esa especie de sobrecogimiento, ¿no? Este poema es la primera vez que lo leo en público, que voy a hacer algo especial aquí en Villa del Río. Se titula, bueno, estos poemas no aparecen intitulados, la referencia es el primer verso, página 43 del libro. Bien, esto es una especie de, bueno, es como una oda a la flor de la mimosa. La flor de la mimosa, no sé si saben cómo es la flor de la mimosa. No me refiero a la mimosa púdica o mimosa sensitiva, que es esa que la tocas y se mueve, que esa es tropical americana. No, me refiero a la acacia de Albata. Es la mimosa proviene de Tasmania y Australia, y es la flor que tiene es una flor, es una pelotita amarilla, muy viva, ¿eh? Se ha utilizado muchas veces como adornos, es muy bonita. Ahora se la considera una especie invasora. Se supone que no se debe plantar y otras cosas, pero es preciosa, ¿no? Bueno, pues lo llamativo de esta flor, fuimos una vez
mi mujer y yo a la sierra para hacer un descanso espiritual y había muchísimas mimosas por ahí, muchas mimosas. Entonces lo que llama la atención de esta flor es, por ejemplo, el simbolismo cósmico de la esfericidad de la flor, que suele ir en racimo, además, ¿no? Eso por un lado, está presente en el poema, la referencia cósmica, hablo de cosmogonía. Una cosmogonía es la creación del mundo, la creación del universo, ¿no? El simbolismo espiritual de su perfume, es un perfume agradable, es un perfume muy característico. Todo perfume hace referencia a lo espiritual, porque el perfume es la estela que deja la presencia que ya se ha ido. Por eso a los difuntos, en los rituales funerarios, se los trataba con bálsamos y con perfumes. Y luego está el simbolismo cromático del amarillo intenso, que es un color solar y que por lo tanto transmite, evoca la idea de energía, de vitalidad, de alegría, de fecundidad también, erotomanía, ¿no? Lo erótico también está presente. Entonces lo que yo hago es, es recrear esta flor en el poema, y me baso en esos elementos de la flor de la mimosa, y lo relaciono con los cascabeles de los gorros de los bufones. Saben ustedes que los gorros de bufones tienen así como cuernos y terminan en cascabeles. Esos cascabeles simbolizan la locura. Y yo además lo uno de alguna manera a un sentimiento religioso. ¿Y cómo puede tener relación? Sí, todo tiene relación en este mundo, y la poesía, precisamente la poesía, es lo que hace, ¿no? Lo que normalmente está unido es capaz de separarlo de una manera lúdica, y lo que está separado completamente es capaz de relacionarlo, ¿no? No sé si han visto una película, si les gusta el cine, Luis Buñuel. Hay una película, Simón del Desierto, ¿verdad? Hace referencia a Simón de Mesa, es decir, los llamados santos locos bizantinos, estos que predicaban en la Tebaida, en el desierto. De ahí viene lo de predicar en el desierto, y ya estás predicando en el desierto, ya estás, ¿no?, como San Simón de Mesa, loco bufón de Dios, ¿no? Pues un poquito la idea, ¿no?, también de la santidad. Utilizo palabras, es verdad, quería empezar por aquí porque es un poema complejo, es un poema léxicamente complicado, ¿no?, porque utilizo neologismos de creación propia, a partir de raíces grecolatinas, ¿no? Otras palabras que sí existen, por ejemplo, lútea es amarilla, eso está lexicalizado, vamos al diccionario y lútea es amarilla, ¿no? Aparece también amarillo, el adjetivo más común, pero por ejemplo, aquí haciendo referencia a lo que he comentado de San Simón de Mesa, ¿no?, pues santifica, empieza por X, esto viene del griego santos, que significa amarillo. Tenemos palabras como santoma, ¿no?, santina, que hace referencia, y me parecía que era un juego de palabras interesante porque en realidad no se puede leer la X al principio de la palabra, entonces se pronuncia santífica, como una palabra que sí existe. Algo santífico es algo que produce santidad, o que lleva santidad, con lo cual también va referido aquí, ¿no? O por ejemplo, ictérrimo, tampoco existe, es un adjetivo en grado superlativo, pero que viene de icteros, también griego, y significa también amarillo, significa amarillo rubio. De hecho, ictericia es el color amarillento de la piel por un padecimiento hepático. O sea, que tenemos palabras que comienzan por esa raíz, ¿no? Y bueno, pues alguno más que quizás se me escape, pero bueno, pues flavocrático, flavo es amarillo. Flavocrático, es decir, como si fuera una flavocracia, es decir, una dictadura del amarillo, ¿no? Entonces haciendo un guiño irónico, ¿no?, porque impone, la flor de la mimosa impone la dictadura del amarillo, ¿no?, la dictadura solar. Bueno, y nada, pues una palabra que aquí aparece, apiculacio, ¿eso qué significa? Sería un adjetivo, es decir, propio, apiculacio, sol de la lujuria, apiculacio propio de la apícula, es decir, la abeja. Pues es como una abeja, porque es como velluda, como peluda, amarilla, ¿no? Y ese es el juego que yo hago, buscando siempre una precisión en la palabra, una precisión, una exactitud y una evocación de esa palabra, que a pesar de que puede ofrecer cierta resistencia al lector, si este lector no desespera, pues puede encontrar contenidos interesantes, ¿no? Dice así: cascabelean las acacias en el palacio de la luz con su balsámica humorada. Flor esferal de la mimosa, velludo cascabillo de entusiasmo vegetal. Tuya es la alegría nueva, redentor paroxismo. Paralizada ráfaga, átomo ictérrimo tan pronto prendido a su racimo de antojos cosmogónicos.
Apiculacio, sol de la lujuria, lútea burbuja impúdica en la santífica y radiante ebullición del día. Unánime centella flagocrática suspendida en su enjambre de amarillo fulgor. Claro, aquí hay un simbolismo, porque piensen ustedes en un lago. En un lago. La superficie del lago normalmente es, las aguas no es que estén quietas, pero no hay las corrientes de los ríos o del mar, ¿no? de las olas y demás, no existen esas corrientes, por lo tanto la superficie del lago es espejeante, es como un espejo. Si nos asomamos, pues lo que hace es reflejar lo circundante, los árboles del bosque que circundan el lago, nos podemos ver a nosotros mismos, vemos el cielo, etc. Eso sería el sentido superficial de las palabras en el poema, el sentido literal. Amarillo es una variedad cromática. ¿Significa color amarillo? Sí, significa color amarillo. Pero sobre todo significa otra cosa. Esa otra cosa es el sentido simbólico de la palabra. Para poder acceder a ese contenido simbólico, que es el verdaderamente importante en el poema, lo que tenemos que hacer es como Alicia a través del espejo, de Lewis Carroll, ¿no? Lo que tenemos que hacer es zambullirnos en el lago, para atravesar el espejo y poder acceder a las profundidades, donde se ocultan pues, tesoros maravillosos, ¿no? Y ese es el esfuerzo siempre, y la dificultad que entraña el género poético por encima de cualquier otro, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un ciprés. Un ciprés es un árbol, ¿no? Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Si yo busco en el diccionario ciprés, me viene árbol del orden de las cupresáceas, de tronco recto, que alcanza de 15 a 20 metros de altura, etc. Eso es una definición de tipo botánico bastante aproximada del tipo ciprés. Pero esa definición no nos dice nada de por qué hay cipreses en los cementerios. Y hay cipreses en los cementerios porque la forma de la copa del ciprés, que es alargada y termina en punta, en pico, ¿verdad?, pues evoca en nosotros la idea de ascensión del alma hacia el cielo. Una vez el alma liberada de lo que deseaba Santa Teresa de Jesús, ¿no? Una vez el alma por fin liberada de esa rémora, de esa carcasa mortal, finita, pues termina ascendiendo. Y la idea de la ascensión está presente en el árbol. Es decir, que un ciprés en un parque o en la sierra es un árbol, pero en un cementerio o en un monasterio es un símbolo. Ya no es solamente un árbol. Lo mismo pasa con las palabras en el poema. Son símbolos. ¿Por qué no olmos? ¿Por qué no hay en los cementerios olmedos? Yo estaba pensando lo del ciprés, trayendo a colación, por ejemplo, el de Gerardo Diego, ¿no? Un soneto que dedica al ciprés de Silos. ¿No? Enhiesto surtidor de sombra y sueño, que amenazas el cielo con tu lanza. Sigue el poeta, ¿no? Flecha de fe, saeta de esperanza, todo va ascendiendo, ¿no?, hacia arriba. ¿Por qué no un olmo? ¿Por qué no hay olmedos en los cementerios? Ya que también tienen un tronco recto, que alcanza los 20 metros de altura, ¿por qué no? Pues porque la forma de su copa no invita a esa idea de ascensión, todo lo contrario. La forma de su copa es más ancha, cobija muchas aves, da una sombra muy interesante, su madera es muy apreciada en ebanistería, se presta más al árbol de la vida, pero al símbolo del árbol de la vida, ¿no? Y recuerdo unos versos también de Antonio Machado, a un olmo seco, no sé si lo recordarán, ¿no? A un olmo seco, hendido por el rayo y en su mitad podrido. Hendido por el rayo, ha sido partido por el rayo, está podrido, tomado por las telarañas, ¿verdad?, y las hormigas, símbolo de muerte. Quien haya leído 100 años de soledad sabrá cómo termina la novela, ¿no? Claro. Y el bueno de Antonio Machado dice luego: con las lluvias de abril, primavera, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. Termina el poema él diciendo: así espero yo también que mi corazón viva otro, no recuerdo cómo dice exactamente, pero es así, recuerdo que así espero que mi corazón también viva otro milagro de la primavera. Porque el poeta es el olmo, el poeta también ha sido hendido por el rayo de la fatalidad. Su esposa, su joven esposa Leonor murió, creo que de tuberculosis, no estoy seguro.
Y entonces hasta el punto de que él tiene que abandonar Baeza e irse a Castilla, para poner tierra de por medio y olvidarse un poquito de ese pesar. Él es el olmo hendido por el rayo. Qué curioso, a lo mejor él estaba paseando y vio ese olmo. El poeta es un vidente en el sentido, no porque es que tenga dones proféticos, es que el poeta ve más allá. Nosotros vemos un olmo podrido y él ve un símbolo, ve algo más allá. Entonces, claro, sucede que, yo no sé si lo sabía Antonio Machado, pero el olmo es un árbol consagrado a Hermes. Hermes es el dios gentil grecorromano, el dios mensajero por antonomasia, pero es también un dios psicopompo, es decir, el que guía a las almas de los muertos hacia el inframundo, hacia el Hades. Qué curioso, que habla de muerte y de renacimiento, y está en el fondo de ese poema, en el pozo, está la experiencia de la muerte de su amada Leonor, con lo cual todo tiene un sentido. Por eso no podemos poner olmos donde hay cipreses, no podemos poner cipreses donde hay olmos si se trata de un símbolo. Si lo que queremos plantar árboles, sí. Porque el simbolismo tiene su propia lógica. No es una lógica aristotélica, es otra lógica diferente, lo que yo decía desde el principio, ¿no? Y en este poema que yo les voy a leer, pues hablo de otro árbol diferente, que para mí también tiene un carácter, bueno, para mí, ya verán. El olivo, ¿les resulta familiar? No sé. Claro, porque yo nací y me crié en Lopera, entonces aquí lo que tenemos es olivos por todos lados, ¿no? El olivo es un árbol extraordinario. Saben ustedes que el olivo empezó a cultivarse entre Palestina y Siria. Es una zona que está ahora mismo convulsivamente en guerra. Con los mesopotámicos, o sea, la antigua Mesopotamia, lo que es más o menos ahora la actual Irak, pues estaba asociado a las clases altas, elevadas, ¿no? Y luego ya los romanos, en la cuenca del Mediterráneo, extendió su uso, lo popularizó, etc. Y es uno de los tres cultivos principales que son pilares de nuestra civilización. Fíjense si tiene trascendencia, que no es cualquier cosa, ¿eh? No es solamente un árbol que produce aceitunas, ¿no? De hecho, la humanidad dejó de ser nómada cuando aprendió a cultivar y a guardar ganado. Y uno de esos primeros cultivos fue el olivo. Los tres pilares alimentarios y simbólicos de nuestra cultura culinaria y también en general. El trigo, el cereal, el trigo. Ceres, la diosa Ceres, diosa de los cultivos. Bien. Se produce el pan, carne cuerpo de Cristo. La vid, de donde extraemos el mosto para luego hacer vino. Baco o Dionisos, según sea la versión romana o griega, el dios del vino y del entusiasmo. Es un dios fundamental en la antigüedad, hasta el punto de que la sangre de Cristo, el vino. Y el olivo, porque el aceite que se extrae de la aceituna es el óleo sagrado que unge al fiel antes de recibir un sacramento, o bien para denotar su dignidad. Por lo tanto, pensemos, bueno, del aceite se habla, por ejemplo, en el Corán se habla de un olivo sagrado cuyo aceite, que no es de oriente ni de occidente, se dice, que no es de oriente ni de occidente y cuyo aceite ilumina, pensemos en las lámparas de aceite, ¿no? Cuyo aceite ilumina sin que la llama prácticamente lo toque. Yo recuerdo un salmo precioso de San Agustín que habla de que Dios hace con el cristiano como el que trabaja el almazara, exprime la aceituna, pero para extraer de él el aceite sagrado, ¿no? y eliminar las impurezas, ¿no? Aceite sagrado que fue Homero quien llamó por primera vez lo del oro líquido al aceite, ¿no? Y qué decir, el monte de los olivos en Jerusalén, ¿no? Donde Jesús, solía rezar, donde fue apresado, donde, según cuentan los evangelios, ascendió a los cielos después de resucitado, ¿no? O sea que mayor simbolismo, porque los pilares de nuestra civilización son la cultura greco-romana, claramente, y el cristianismo. Es que yo soy anticlerical, pues eso importa poco, que usted lo sea. Usted como hijo de su civilización, como hijo de su cultura,
El pilar es ese. El pilar es ese. Porque los mitos antiguos hablan a través de nosotros aunque no queramos. Igual que la naturaleza habla a través de nosotros y se impone aunque no queramos, ¿no? Y bueno, pues en este poema menciono un olivo, también un acebuche. Pues en realidad el olivo es el acebuche domesticado, el acebuche es el olivo silvestre, ¿no? Aquí tiene un simbolismo, bueno, pues el acebuche podría ser el genio poético, podría ser la inspiración, digamos, más primaria del poeta. El olivo es ya el acebuche ennoblecido por el trabajo humano, por lo tanto es ya el trabajo técnico del poeta a la hora de disponer el poema. Cita metaliteraria, en el capítulo, creo recordar que quinto de la Odisea, de Homero, sabemos el héroe Ulises, que ha estado en la Ilíada, nos habla de la guerra de Troya, pues ha estado en la guerra de Troya y vuelve a Ítaca, para eso tiene que cruzar el Mediterráneo, ¿no? Y entonces llega a un lugar y divisa un olivo y un acebuche inosculados. Eso en botánica quiere decir que han crecido juntos. O sea que el simbolismo también en Homero es claro, ¿no? Y está presente en este poema. Yo al acebuche lo llamo... vamos a ver... Aquí está, página 65. Al acebuche lo identifico con Anteo. Anteo es un gigante mitológico, hijo de Neptuno, el dios de los mares, e hijo de Gea, la diosa de la tierra. Entonces este gigantón acababa con todos los rivales que osaban enfrentársele, hasta que Hércules, que aparece en nuestro escudo de Andalucía, ¿verdad?, es por tanto un héroe muy afín. Hércules se apercibe de ello y lo que hace, bueno, es que tenía un secreto este Anteo. Anteo lo que hacía es que si no conseguía derrotar al rival, el rival era muy poderoso y el rival lo derribaba, su madre Gea, al estar él en pleno contacto con la tierra, su madre Gea le comunicaba renovadas energías, con lo cual el gigantón se levantaba y acababa con todo el que tenía delante. Entonces Hércules se da cuenta de eso. Y lo que hace es, con sus poderosos brazos, lo coge, lo alza para que no tenga contacto con la tierra, y entonces termina asfixiándolo, y lo vence. Pero yo aquí digo, el acebuche, hablo del acebuche y digo Anteo del terruño. ¿Por qué? Porque el acebuche, con ese tronco poderoso que tiene, parece que está recibiendo de la tierra, bien asentado en la tierra, está recibiendo la fuerza de su madre Gea. Por eso hago la referencia mitológica, ¿no? Y hay otro elemento simbólico muy importante en este poema, que es un ave, que es el zorzal. El zorzal, que le gustan mucho las aceitunas y demás, y es propio de nuestros paisajes. Es un ave canora, es decir, de canto melodioso y dulce. Zorzal se llama, el nombre científico es Tordus philomelus, es decir, tordo filomelo, filos melos, es decir, amante de la música, porque es una ave canora, ¿no? Nos quedamos con este nombre, ¿no? Tordus philomelus, ya luego vendrá otra vez a colación. Y como toda ave canora, el zorzal es, igual que el ruiseñor, igual que cualquier ave canora, es símbolo de la poesía. Símbolo de la poesía. Y aquí el yo poético dialoga con un hombre, con el olivarero, con el campesino. Porque la idea de este poema, a pesar de todos los elementos mitológicos, literarios, simbólicos, etc., surgió la idea primera de una conversación con mi padre. Mi padre tiene 81 años, está aquí presente. Tiene 81 años y todavía sigue yendo a ver a sus olivos todos los días. Porque eso le da a él la vida. Eso es, si Anteo era su madre Gea la que le daba la energía, a mi padre le da lo mismo, le da la vida el ir y ver sus olivos, visitarlos. Y una vez me dijo él, de una manera ingenua, ¿no? Me pregunto yo si mis olivos me echarán de menos cuando yo no esté. Y a mí eso me pareció conmovedor, me pareció muy hermoso, ¿no? Me pareció muy hermoso. Y bueno, pues... dice aquí: Anteo del terruño el acebuche, entre el ramaje, ábaco de verdes cuentas, sacia su moteado buche, el mañoso zorzal. Con humano sudor el olivo ennoblece su linaje, cuaja la rapa en la trama encendida del plateado estacal. Pero la entonada rima que adormece los campos. Respeta, pues, sus nidos, hombre al que extrañarán los olivos cuando la muerte haga de ti cosecha última. Conserve el árbol su ternura,
y sea cruz adornando la tumba que habites aquel tronco del secano, cuya vena prodigiosa me inspira. En ella posarán su agradecido canto los zorzales que amenizan tus duras jornadas laboriosas, y que tu alma conmovida, aun ruda y con callos en su voz ignorante, bella también y sabia en su piedad, indulta. Yo la verdad es que, pues, a mí me pasa como a Sócrates, el sabio griego, maestro de Platón, Xenofonte y otros sabios de la antigüedad. Él decía que él en realidad lo que hacía, su trabajo, su oficio era continuar el oficio de su madre. Su madre era partera, que asistía a los partos. Entonces él decía que él hacía lo mismo, porque él no decía la verdad de las cosas, sino que hacía, mediante preguntas a sus discípulos, hacía que estos examinaran su pensamiento, escudriñaran cada detalle y encontraran la verdad de las cosas. Es decir, que él asistía al parto de la verdad de sus discípulos. Con lo cual él hacía lo mismo con su madre. Por eso llamó a su arte, lo llamó mayéutica. La mayéutica es el método socrático, de preguntas para que el otro vaya encontrando la verdad. Lo va dirigiendo. Uno aparenta una ignorancia simulada, ¿no? Pero para que el otro vaya, pues sí es verdad esto, a ver, no, ya, ¿y por qué esto? No lo había pensado, pues. Y vaya encontrando la verdad, ¿no? Es que mayéutike en griego significa el arte de las matronas, el arte de la asistencia a los partos, ¿no? Pues a mí me pasa exactamente lo mismo. Yo lo que hago es continuar el oficio de mis antepasados, de mi padre, por ejemplo. Mi padre es olivarero, siempre lo ha sido, ¿no? Y mi oficio de poeta tiene muchísimo que ver, mucho que ver. Yo escribo versos. La palabra verso, del latín versus, significa originalmente el surco que deja el arado al roturar la tierra. ¿Por qué? Porque antiguamente se escribían en tablillas de madera cubiertas por cera, con unos punzones, con unos estilos. Por eso esto es una estilográfica, porque tiene forma de punzón. Y con el punzón se iba arando la tablilla. Se dejaba un surco. De ahí viene la palabra verso.